Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En el debate jurídico en estos momentos, si bien ya han pasado algunos días, se sigue conversando sobre las reformas al Código Integral Penal, el COIP, donde incluyen delitos y contravenciones que entrarán en vigencia de lo que conozco en junio del 2020. Justamente para conversar sobre este tema, el Colegio de Abogados quiere agradecerle al doctor Miguel Ángel Angulo. Él es catedrático universitario y penalista litigante, amigo cercano al Colegio de Abogados y conocedor de la materia penal. Miguel, por favor, ¿eran necesarios establecer reformas en el COIP? A ver, buenas tardes a todo, a Ángel, y muchas gracias por la invitación, y muy buenas noches y buenas tardes a los televidentes. Sí, básicamente el Código Orgánico Integral Penal, recordemos que entró en vigencia a partir del 10 de agosto del 2014, ¿sí? Con una serie de, digamos que faltantes respecto de su parte general, y también ciertos matices que debían haber sido tocados y modificados dentro de su parte procesal y también de los delitos. Evidentemente el legislador, yo creo que de forma acertada en varios parámetros de la parte general del Código Orgánico Integral Penal, es decir, desde el artículo 1 hasta el artículo 79, implementó una serie de reformas que vendrán a consolidar no solo el desarrollo jurisprudencial, el desarrollo jurídico de las sentencias que tengamos, sino también el efecto que este tiene sobre las personas que ejercen la profesión y que deben conocer de estos conceptos. ¿Qué es la inclusión del error dentro del código? A ver, esta es una de las reformas bastante interesantes que tiene el código. Yo creo que dos de las reformas que implementaron dentro del COIP tienen que ser analizadas de una manera bastante detenida y que son sumamente importantes. En primera instancia, el tema del error, que es una parte totalmente dogmática, totalmente teórica, llamémoslo así, y por otro lado, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la prisión preventiva, que supongo lo vamos a topar más adelante. Este tema del error, es una institución dogmática que tiene más o menos, empezó a tratarse desde 1924, se implementó en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal hasta el segundo debate. Esto constaba en el COIP, ¿sí? En el COIP que entró en vigencia en el 2014, pero de un plumazo lo sacaron con la justificación de que esto iba a implementar mecanismos para la impunidad. ¿Qué es básicamente el error? Es cuando una persona desconoce, ¿sí?, que su actuar es antijurídico, y por otro lado desconoce uno de los elementos que constituye la conducta delictiva, que evidentemente desde un punto de vista lógico, ni siquiera desde un punto de vista netamente jurídico y dogmático, a una persona que le es totalmente desconocido, que está, por ejemplo, cometiendo una estafa, no se le puede imputar por estafa. Y a una persona que le es imposible conocer que está actuando de una manera antijurídica, tampoco se le puede sancionar por ese acto que desconoce que es antijurídico. Entonces, esta situación estaba incluida, pero se lo borró, ¿sí? Entró en vigencia el COIP sin estas dos instituciones, pero ahora el legislador, yo creo que muy acertadamente ¿En qué contribuye eso? A ver, contribuye primero en el desarrollo dogmático y en el desarrollo jurídico del país. Una. Dos, contribuye a que los temas ya en la práctica sean de mejor análisis por parte de los sujetos procesales. Me refiero a tanto los órganos acusadores como las defensas, ¿sí? Es decir, esta es una institución que se va a argumentar mucho, si bien es cierto en hechos, pero desde los conceptos jurídicos. Y aparte de eso, el juez o el órgano jurisdiccional que va a resolver una causa específica ya no está atado de manos. Es decir,
Cuando un abogado alegaba anteriormente que una persona desconocía uno de los elementos del tipo penal o desconocía que su actuar era antijurídico, no podía decir estoy hablando de error de tipo o error de prohibición, porque no estaba en la norma. Ahora el juez ya no está atado de manos para decir, bueno, hay un desconocimiento, pero como no me dice la norma, entonces no voy a aplicar. Ahora al juez ya le dan la institución normativa para que aplique directamente lo que tiene que aplicar, ya sea un error de tipo o un error de prohibición. Correcto. Se habla de reformas que se han incluido en torno a la violencia sexual contra la mujer, niños y adolescentes. ¿Es así? Sí. A ver, básicamente acá se ha enfocado el legislador en incrementar la sanción penal a ciertos delitos que ya constaban como delitos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, el legislador desde su análisis ha creído que es necesario aumentar la pena específica respecto de abusos o acosos sexuales. Por ejemplo, dice que en el caso de la violación incestuosa, señala que la persona que viole a un pariente que sea ascendiente, descendiente o colateral hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, será sancionado con el máximo de la pena privativa de libertad prevista. Es decir, hoy se toma en cuenta la relación que tiene con algún pariente. Por supuesto, esto era una de las agravantes constitutivas del tipo penal de abuso o de violación. Pero en este caso ya la norma penal y la reforma viene a incrementar y a decir directamente, es decir, no se puede valorar un hecho respecto del acontecimiento o el presupuesto fáctico de la violación, no, te está diciendo como juez, si es que de haberse comprobado que existe esta relación y este abuso, digámoslo así, por parte de un familiar, tu norma a la que te tienes que acoger es aplicar el máximo de la pena. Es decir, yo entiendo que era un agravante. Sí, que podría ser considerado no por el juez, pero en este caso ya le está diciendo. Ya le está diciendo sí, directamente. Y en temas de abusos y acosos sexuales, por ejemplo, se ha incrementado la pena en delitos que teníamos reprimido con prisión de 3 a 5, se ha aumentado de 5 a 7. Y en otras clases de delitos también se ha aumentado de los que teníamos de 7 a 10, ahora tenemos de 10 a 13, lo cual incrementa la carga punitiva a ese tipo penal y adicionalmente le quita ciertos parámetros, ciertos beneficios procesales que podía obtener. Esto posiblemente el legislador lo tome en cuenta porque siempre se habla que el abuso sexual viene en muchísimos casos del propio entorno familiar. Eso es una realidad. Eso es una realidad, es decir, los abusos sexuales, las violencias psicológicas, esta clase de conductas generalmente, no digo siempre, pero casi siempre se da en el entorno en el cual el menor o la mujer se desenvuelve. No es raro y eso es una constante de esta clase de abusos. Posiblemente eso le lleva al legislador ahora a tomarlo en cuenta de manera separada. Sí, pero el problema es que eso no mejora el problema, valga la redundancia. Eso te iba a decir. O sea, por el hecho de que yo como código penal tenga una pena más grave que la anterior respecto de estos abusos, eso no mejora, o mejor dicho, no aplaca esos valores machistas, esos valores de inseguridad. Eso es justo lo que te iba a decir. A ver, aumentamos penas, pero no vamos a solucionar el problema. Por supuesto. Miren, este es un estudio que realizó el doctor Zaffaroni en los años 80. ¿Qué nos dijo? ¿O qué nos ha dicho? Y ha sido una constante, como digo, y se puede reflejar empíricamente respecto a los estudios penales. El aumento de penas no disminuye o no mejora los valores negativos que tiene una sociedad. O aumentar las cárceles no soluciona el problema. Y es el discurso, ¿no? Ese populismo penal que llamó Hassemer en 1980, ese simbolismo penal. Yo tengo más cárceles, tengo más sanciones penales, tengo un código muy, digamos, muy cerrado, muy fuerte, pero vemos que los índices siguen igual. Y es un claro ejemplo el propio Código Orgánico Integral Penal, que implementó el femicidio en el 2014 como tipo penal autónomo, es decir, la persona que da muerte a otra mujer por el hecho de ser mujer, y los índices de violencia no han bajado un ápice. Las penas para los delitos de corrupción como peculados, cohechos, etcétera, lavado de activos, se aumentaron. Y hemos visto que a partir del 2014 hasta la fecha de hoy, los grandes casos de corrupción respecto de esta clase de delitos es un tema estructural son iguales. De la sociedad. Es un tema estructural de la sociedad, exactamente. El problema de abusos y violaciones frente a la mujer yo creo que es un problema estructural que el Estado no puede combatir desde la sanción punitiva. El Estado tiene que combatir con otras medidas. Es más, se habla que si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Claro. Exactamente, o sea, si se producen esta clase de delitos, y eso que esta pena no es de las mayores que puede recibir una persona, ¿no? Una persona que ha cometido un delito sexual, una violación con agravantes y todo, puede llegar a una pena de 29 años, 4 meses, fácil.
Entonces, pero como digo, yo he visto y hemos hecho estudios respecto de los índices de violencia que tenemos últimamente, y ya se implementó el femicidio, se implementó el tipo penal de violencia psicológica en el 2014 y vemos que los índices siguen exactamente igual. Y ahora va a pasar lo mismo, o sea, te doy más pena, pero va a pasar lo mismo. No es que la sociedad como tal ve el tipo penal y ve la sanción penal y deja de hacerlo. Esto entra entonces por otros elementos, como es, cuando hablo yo de temas estructurales, también el tema de la educación, de la formación, de los valores. Por supuesto. Las sociedades más avanzadas que tienen, y que de hecho tienen menos cárceles, menos presos, es sociedades que trabajan en el tema educacional, desde niños, trabajan en el tema de igualdad también, de igualdad entre varones y mujeres, de respeto de derechos de minorías, derechos de en nuestras sociedades puede estar inclusive todavía incluido el tema del machismo desde la familia, desde los padres. La sociedad ecuatoriana es una sociedad sumamente machista, que incluso tiene ciertos comportamientos que los ve como normales cuando no son normales. Por eso, entonces, más pueden atribuir un tema de cultura. Claro, es una cultura, es una sociedad ecuatoriana inclinada hacia el machismo. Eso ¿cómo lo combates? No lo combates con pena, lo combates con educación. Y eso cuesta plata. O sea, a lo que me voy es que el ámbito de educación, ¿sí?, para que la sociedad se desarrolle, cueste dinero, le cuesta al Estado. Le cuesta al Estado formar gente. Se habla que, por ejemplo, tengo otra inquietud respecto a quien, en caso de los delitos contra menores, se incorporó la figura de que el sentenciado ya no podrá trabajar en asuntos relacionados con menores. Y esto no se parece a lo que se planteó antes como un registro de violadores, de abusadores. Esto no lleva a estigmatizar, sí. No sé. A ver, el código, las reformas al COIP, aparte de que tienen cuestiones positivas, también tienen cosas negativas. Sí. Cosas negativas en orientación a la vulneración y a la restricción de ciertos derechos y garantías constitucionales. En este caso, se está estigmatizando a una persona que ha sido condenada por un delito para que no pueda ejercer ninguna clase de trabajo luego más de que adelante. Yo cometo digamos, cumplo una pena, estoy, entre comillas, rehabilitándome. Pero por ya supuesto, no tendría la posibilidad de... Es que es una dicotomía, o es una contradicción, más bien dicho. ¿Por qué? Porque si el Estado, la finalidad del Estado al privar de la libertad a una persona es rehabilitar precisamente y reinsertar, quitándole esos valores negativos por los cuales entró, se supone que esa persona podría entrar a esa sociedad a desempeñarse de una forma normal. Está condenado de por vida, pues. Pero el Estado le está diciendo, a ver, usted cometió un delito sexual, pues por lo tanto usted no puede trabajar con niños nunca más. Y eso es estigmatizar, y eso es limitar derechos. Asimismo, como también ha sido en una de las reformas, exponer la cara, exponer la identidad de las personas que se someten a un proceso en una audiencia de formulación de cargos, es decir, ya le pueden exponer a una persona cuáles son los datos cuáles son los datos de identidad, los nombres, y por lo tanto eso es una exposición a la sociedad. Sin haber determinado su culpabilidad. Sin haber determinado su culpabilidad totalmente. Miguel, permíteme, vamos a continuar con este tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos con Debate Jurídico, entonces el programa del Colegio de Abogados. Para quienes nos sintonizan, estamos con nuestro directo amigo, el doctor Miguel Ángel Angulo, él es catedrático universitario, penalista litigante. Estamos hablando sobre estas reformas últimas al Código Integral Penal que van a entrar en vigencia en junio del 2020. Se habla que aquellas personas que cometen delitos execrables, es decir, contra la vida y la integridad sexual, la persona que ha sido condenada no puede cumplir toda la pena o debe cumplir toda la pena en prisión y no puede acogerse al sistema de régimen abierto o semiabierto. También es una de las reformas negativas que limita derechos, pues una persona que está cumpliendo su pena privativa de libertad no puede ser distinguida respecto del cumplimiento de su pena en torno a otra persona. Es decir, son tipos penales, son sanciones, son delitos, pero están cumpliendo
su pena. ¿Será que entonces el mismo Estado, el mismo legislador, sabemos de que nuestro sistema de rehabilitación social no sirve? No, no sirve. Definitivamente no. Existe hacinamiento por culpa de estas mismas leyes. Entonces estamos entendiendo mal, porque si alguien cometió un delito y se le da una pena, es para rehabilitarse. Esa es la finalidad que establece el propio código. La norma... Conceptualmente es así. Claro, la norma te dice cuál es la finalidad de la pena dentro del código, no recuerdo si es qué artículo es, me parece que está por el 50, y dice claramente, la finalidad de establecer una pena privativa de libertad es rehabilitar a la persona, que supuestamente estaría siguiendo parámetros de Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no pasa. Eso no sucede porque el sistema penitenciario no sirve y no está en esas, es decir, no tiene mecanismos y procesos para que una persona se rehabilite. En ese caso entraría también el otro que se habla de la inhabilitación para ejercicio de la profesión, oficio o empleo o cargo público cuando el delito tenga relación directa con... También, y de igual forma el tema de las sustituciones de prisión preventiva me parece que también está considerada en la reforma, que establece que de haber reincidencia es un peso más para el juez para negar una sustitución o poder dar una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva cuando se ha cometido un acto por reincidencia. ¿Qué es eso? Decir, estamos... Es juzgar por antecedentes penales, es juzgar por un antecedente respecto de un proceso. ¿Y dónde quedan los conceptos de que la prisión preventiva más bien es un recurso o una medida de última ratio, es decir, para aplicarse cuando no? Ese yo creo que es un punto positivo del COIP. En el artículo 534, en el numeral 3, la reforma establece que el fiscal, que en este caso es la persona que solicita la prisión preventiva de ser pertinente, debe cumplir parámetros que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe ser razonable, que debe ser necesaria y que debe ser proporcional. Pero ya no es solo una enunciación como estábamos acostumbrados antes. Es decir, el fiscal ya no solo puede enunciar y decir solicito prisión preventiva. No, ahora el COIP te especifica que el fiscal tiene que motivar, y de hecho con una cuestión material, por qué el juez debe conceder la prisión preventiva. Y eso es buenísimo, porque ya no es solo una enunciación de temas o de hechos. Háblanos de la desaparición involuntaria, que es un nuevo delito que establece una pena de 7 a 10 años. ¿Cómo se aplicará esto? Bueno, también de igual forma se establece una reforma y se introduce este tipo penal que no estaba considerado en cierta forma en otro tipo penal anterior, pero los estándares probatorios respecto de este tipo penal ya son mucho más elaborados, deben considerarse mucho más por el órgano jurisdiccional, porque va en relación a una prueba indiciaria. ¿Qué es una prueba indiciaria? No es una prueba directa respecto de la víctima, sino todo un conjunto de pruebas que deben ser valoradas, como su mismo nombre lo dice, en conjunto, ¿sí? Entonces es un valor probatorio y un estándar probatorio ya un poco más complejo, ¿sí? Pero más efectivo respecto de estos tipos penales. Hay dos temas que desea topar en este programa, me parece que los que más conoce la ciudadanía, el tema de los animales, de la fauna urbana, y el tema del cannabis. Respecto a los delitos contra los animales de la fauna urbana, que hoy se incluyen en el COIP dentro de sus reformas, ahora las contravenciones de maltrato y muerte de mascotas y animales de compañía pasan en esta reforma a ser delitos, ya no son contravenciones. ¿Cuáles son las implicaciones? A ver, el hecho de que sea delito implica de que ya pueda acceder o pueda ser tramitado por un órgano público, que sería Fiscalía, a través de una denuncia, pero también lo más importante de esto es que ya establecen penas privativas de libertad, es decir, ya no se establece trabajos comunitarios y son penas privativas de libertad bastante altas, ¿no? Así en relación dice que si hay muerte como resultado de actos de crueldad, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Exactamente, o sea, son penas como un cohecho. O sea, si ustedes se ponen si nosotros nos ponemos a medir la dosimetría de la pena entre delitos, el cohecho es igual. El cohecho puede haber un cohecho de $5 millones y puede tener una pena de 1 a 3 años. Acá matas un animalito y si bien es cierto es un acto sumamente deplorable, execrable para la sociedad, o sea, yo no creo que una persona en sus 5 sentidos que esté bien orientada pueda matar a un animalito por una cuestión de crueldad o inhumanidad, pero ya te establece una pena bastante alta de 1 a 3 años. Yo creo que esto va a limitar y en cierta forma sí va a repercutir en la sociedad para que se cuiden. ¿Por qué? Porque las personas tenían mucha, digamos, desatención respecto de los animalitos. E incluso ni siquiera es el tema de la muerte, sino también habla de un abandono de los animales. O que se utiliza a los perros de fauna urbana para pelear entre ellos, que también es otro tema. Peleas de perros, abandonos, muertes de perros. Y otra cosa también que vi interesante en el COIP, que se utiliza a los animales como
métodos o medios para la sodomanía, me parece que se llama, es decir, cometer actos sexuales con animales. Contra los animales o la bestialidad que los llaman algunas personas. La bestialidad. Y miren, si uno establece, a ver, ahí hay una cuestión súper importante. Si uno establece a una persona, mejor dicho, a un animalito, con esta implicación de derechos y de tutelas de bienes jurídicos, mejor dicho, también podríamos recaer en una discusión bastante fuerte respecto de la legítima defensa de terceros. Miren ustedes, porque una persona puede saltar en defensa de su perrito y agredir a otra persona. ¿Ya? En esto hubo una discusión muy fuerte en Alemania. El doctor Luis Greco escribió recién un artículo en donde trataba justamente este tema de la legítima defensa de terceros en relación a los animalitos. Y obviamente establece unos parámetros bastante limitados respecto de lo que uno puede hacer para la legítima defensa de los animalitos. Yo quiero retroceder a la parte que tú decías sobre el poner penas no es la solución. Yo te podría hablar en este caso, de paso yo defiendo a los animales, trabajamos con animales abandonados, pero yo considero también que es un tema de comportamiento social, de cómo le ven a los animales. Yo creo que va avanzando en estos últimos tiempos, ya la gente lo ve bien, lo ve al perrito o al gato como inclusive parte de la familia, del hogar, pero sigue siendo minoría. Existe una gran mayoría que creen que el perro es su perro guardián y duerme afuera. Hay un estudio que señala de que del 60% de los perros que consideramos abandonados en la calle tienen dueño. Y entonces que más bien su concepto es de que el perro en la noche debe estar afuera en vez del guardia cuidando. Sí, por supuesto, claro. O sea, nosotros vemos un montón de animalitos que están en la calle que no tienen protección y también vemos cómo la sociedad avanza, ¿no? Lugares que están adaptados para que vayan con perritos y todo. Pero la discusión como tal, o sea, va en razón de cuánto el Estado ecuatoriano está brindando como protección de bien jurídico, o sea, de elevarlo a nivel de protección penal, el tema de los perritos. Y si nos ponemos a equiparar esto, o sea, para unos puede sonar bien. Y obviamente yo digo, yo tengo un perrito, lo quiero mucho y evidentemente estoy totalmente en contra de cualquier maltrato o cualquier abandono de un perrito. Pero también otra cosa es determinar y ponerlo en la misma, digamos, situación de protección penal en relación a lo que te estoy diciendo. A un delito contra la administración pública que desfalque millones de dólares que tiene la misma sanción punitiva. Por eso yo digo, bueno, ya está en el COIP, ahora corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Sí. Establecer, por ejemplo, en Quito tenemos la ordenanza 048, que no se lo aplica, no tenemos mecanismos desde los, digamos, desde el municipio, que se cumplan. La ordenanza 048 es clarísima sobre la tenencia de animales. Por supuesto, y además, bueno, dentro de las transitorias del COIP, de las reformas al COIP, hay específicas transitorias que tratan y que dan 90 días a las instituciones públicas para que adapten su normativa y desarrollos y mecanismos para que se pueda cumplir con ciertas cosas, por ejemplo, el tema del cannabis que ya vamos a ver. Nosotros tenemos el 65% de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada cumpliendo una prisión preventiva. Y dentro de ese 65%, más del 45% están detenidas por delitos contra el patrimonio y microtráfico de drogas. Es decir, nosotros estamos criminalizando en cierta forma personas que pueden ser o que abiertamente son consumidoras de del cannabis, de la marihuana, ¿sí? Aparte de que esta situación puede ser utilizada como método terapéutico y todas estas cuestiones que sabemos. Pero el problema es que en la práctica realmente nuestras cárceles están llenas de estas personas que se dedican o a consumir o son microtraficantes que no afectan claro, en nada. Claro, los grandes narcotraficantes están fuera. No, jamás. O sea, eso no se da. Pero, ¿cuál es el problema respecto de la norma? Sí, establece que si bien es cierto, hay que el consumo más que nada, dicen ellos que no se puede sancionar el consumo. El consumo no se puede sancionar por estándares nacionales e internacionales. El consumo, que una persona consuma drogas, ¿sí? En este caso marihuana, es una enfermedad y así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes leen un artículo constitucional, no recuerdo ahora cuál es el artículo, pero me parece que es el 13, dice que ninguna persona puede ser discriminada ni tampoco sancionada penalmente por una enfermedad. Entonces, en este caso se estarían yendo en contra de la Constitución porque se está sancionando penalmente a una persona que es narcodependiente. El problema normativo de ahí es que la tabla que establece la ley, las leyes que determinan los máximos y mínimos, no te establece un mínimo.
Y ese es el problema que se ha generado. Claro, y sobre todo aquí estamos hablando del uso de algunos componentes del cannabis para usos terapéuticos de personas, por ejemplo, con epilepsia, con cáncer terminal, etcétera. Se me acaba el tiempo. ¿Qué reformas incluye sobre la prisión preventiva? Bueno, lo que habíamos dicho, el artículo 534 establece un numeral, y esto es para los abogados que litigamos, para los jueces, para los fiscales también, el numeral 3. El numeral 3 es muy, muy importante porque ya le limita la petición que hace la Fiscalía al momento de solicitar que se determine una prisión preventiva a una persona que está cumpliendo un proceso. Le establece parámetros de necesidad, de razonabilidad y de proporcionalidad. ¿Esto qué es? Rapidito. Vale. La prisión preventiva no puede ser aplicada en razón de conmoción social, ¿sí? Que los casos que son mediáticos y se aplican prisión preventiva porque es mediático, tampoco puede aplicarse en relación a la gravedad del tipo penal, tampoco puede agregarse en relación a la gravedad de la sanción penal, tampoco puede aplicarse por reincidencia, todas esas cuestiones. Pero ahora ya no es solo una enunciación de hechos, ahora le están diciendo, usted, señor fiscal, fundaménteme y motíveme por qué yo como juez tengo que dictarle la prisión preventiva. Si usted no me motiva, yo no tengo que hacerlo. Y eso es bastante, digamos, interesante y provechoso, porque la prisión preventiva ha sido una de las instituciones, digamos, y medidas más de peor forma usadas aquí dentro del Ecuador. Estimado Miguel, se nos acabó el tiempo y Muchas te agradezco. Tus conocimientos nos ayudan no solo a los abogados, sino a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.